El día martes estuvimos hablando acerca de bucles controlados por centinela. Hicimos un último ejemplo. Y vimos también los bucles controlados por banderas. Al final, ya que pudimos ver el comportamiento de ambos tipos de bucles, nos dimos cuenta que el bucle controlado por bandera y controlado por centinela tienen un comportamiento muy similar. Lo único que cambia es que en los bucles controlados por bandera, la variable que funciona como bandera es de tipo booleano. Y cuando se trabajan bucles controlados por centinela, la expresión puede tener cualquier tipo de dato. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, perdón, respecto a los bucles controlados por centinela o los bucles controlados por bandera. ¿Estamos todos bien con eso? Ok, va. Entonces, continuemos con nuestra clase. Supongamos que vamos a crear un programa el cual va a estar recibiendo o acumulando, mejor dicho, eh, donaciones, eh, y cuando se llegue al límite de recaudo que se desea para esa donación, entonces va a dejar de solicitar donaciones. ¿Sí? No sé si me explico. Sería algo así como que elabore un programa que solicite montos de donaciones para llegar a una meta preestablecida. Ok. Eh, al momento, las donaciones se deben de acumular cuando la suma de las donaciones sea eh, ¿cómo lo ponemos? En el momento que la suma de donaciones exceda la meta, se dejará de solicitar el ingreso de más donaciones. Okay. Y para hacerlo más interesante, podríamos decir que la meta le será solicitada al usuario cuando se inicie el programa. Ok, entonces el funcionamiento de nuestro programa va a ser el siguiente. Cuando se inicie se le va a solicitar al usuario cuál es la meta de recaudo para esas donaciones que se van a empezar a solicitar. Después se van a empezar a solicitar donaciones y se van a estar ingresando montos monetarios. Y en el momento en que la suma de todos los montos monetarios exceda el límite ingresado inicialmente, entonces se dejan de pedir más donaciones. ¿De acuerdo? No sé si me explico o si se entiende la problemática. Ok, muy bien. Entonces, empecemos.
Lo primero que dice que vamos a hacer es solicitarle al usuario cuál es la meta de la donación. Entonces, coloquemos un mensaje que diga, ingrese la meta del proceso, digamos, de donaciones. Okay. Y este total se le va a asignar a una variable que se llame meta. Como vamos a estar trabajando cifras monetarias, entonces utilicemos variables de tipo float, ¿sí? Que son de punto flotante. Perdón. ¿Sí es float acá? Sí, creo que sí. Okay. Float meta. Y va a estar inicializado a 0.0. Perfecto. Ahora, vamos a hacer un while. Lo que queremos es construir un while controlado por banderas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a necesitar una variable que se llame meta alcanzada. Como es un bucle controlado por banderas, meta alcanzada debe de ser de tipo boolean. Y vamos a decir que cuando se inicie el programa, la variable meta alcanzada va a tener un valor de falso, porque cuando se inicia el programa no hemos alcanzado la meta, ¿correcto? Entonces vamos a repetir este while mientras que meta alcanzada al momento de negarlo nos dé como resultado verdadero, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que en la línea 23 la variable meta alcanzada, que va a funcionar como nuestra bandera, tiene asignado el valor de falso. Ya explicamos que es porque cuando se inicia el programa aún no hemos alcanzado esa meta. Y en la línea 28, cuando creamos la expresión del while, lo que hacemos es negar el valor que tiene asignado meta alcanzada para que me esté devolviendo true hasta que se alcance el valor. Así, cuando alcancemos el valor, la meta alcanzada va a cambiar a verdadero y al momento que lo neguemos acá se va a convertir en falso, que es la misma estructura que teníamos en el ejemplo que hicimos anteriormente. Okay. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o las instrucciones que nos interesan repetir, es que se ingresen datos, o sea, que se ingresen los montos monetarios. Ingrese monto de la donación. Ok, entonces vamos a hacer un sein y vamos a tener otra variable que se llame donación. Nuevamente, por tratarse de cifras monetarias, va a ser un float que se llama donación y lo vamos a iniciar con 0.0. Okay. El asunto acá es que sabemos de cuánto es la meta, sabemos de cuánto es cada una de las donaciones, por lo tanto nosotros debiésemos ser capaces de estar acumulando todas las donaciones que nos han dado para saber si ya llegamos a la meta, ¿sí? A la meta que ingresaron. Entonces lo que vamos a utilizar acá es un acumulador. Nuestro acumulador puede ser de tipo float también. Acumulador donaciones y que sea de 0.0. Entonces lo que vamos a hacer es que este acumulador de donaciones va a estar acumulando la donación que se haga, ¿sí? Entonces va a ser acumulador donaciones es igual a acumulador donaciones más la donación. ¿Alguna duda de lo que hemos hecho hasta acá? ¿O se entiende? ¿Todo bien? Perfecto.
Continuemos entonces. Platicábamos en la teoría de los bucles controlados por bandera la semana pasada que cuando trabajábamos con banderas debía de ocurrir algún suceso dentro del bucle para cambiar el valor de esa bandera, ¿de acuerdo? En lo que tenemos ahorita construido no ha ocurrido ningún suceso que nos haga cambiar el valor de la bandera, o no lo estamos manejando, mejor dicho. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a verificar si el acumulador de donaciones ya es mayor que la meta que se deseaba alcanzar. Si ya es mayor, entonces lo que se va a hacer es cambiar el valor de la bandera al valor de true. Y cuando meta alcanzada tenga el valor de true, ¿qué va a ocurrir cuando lo neguemos acá en el while? Se va a convertir en falso. ¿Y qué ocurre cuando la expresión del while da falso? Ya no se repiten las instrucciones que están dentro de su bloque de código. ¿De acuerdo? Entonces eso pareciese que va a ocurrir. Y si quieren acá, pongamos un mensaje que diga cout, la meta ha sido alcanzada. Total acumulado, 2 puntos, acumulador donaciones y listo. Vámonos así. A ver cómo nos queda. Ok. Ejecutemos. Y lo primero que va a hacer es pedir la meta del proceso de donación. Digamos que quiero la meta de lo que quiero recaudar son 1000 quetzales. Entonces lo voy a poner ahí 1000. Entonces ahora dice que se ingrese el monto de la primera donación. Digamos que el monto de la primera donación fue de 100. Dice que se ingrese el monto de la siguiente donación, que se ingresen 50. Ingrese el monto de la donación, nos pide otra donación, digamos que en esta nos fue bien y fueron 750. Aún no hemos llegado a 1000, entonces digamos que en esta cuarta donación nos fue bien también y se dieron 500 quetzales. Entonces, cuando yo ingreso ese 500, ya excedí la meta, ¿sí? La meta era de 1000. Si primero se dieron 100, son 100. Después se dieron 50, son 150. Después se dieron 750, entonces son 900. Y después se dieron 500, que son 1400. Entonces, cuando el acumulador de donaciones, que son 1400 para nuestro ejemplo, sea mayor que la meta, nuestra meta era de 1000, entonces lo que va a hacer es cambiarle el valor a la bandera. Se inicializó la bandera con falso, entonces se le cambia a verdadero y estamos desplegando un mensaje únicamente para informar a la persona que está utilizando el programa. Entonces lo que ocurriría en ese caso es que al momento de llegar al final del bucle se regresaría a evaluar la expresión y como como la variable meta alcanzada cambió de valor de falso a verdadero, al momento en que negamos verdadero nos da como resultado falso. Y como los bucles ya no se ejecutan cuando su expresión da como resultado falso, entonces lo que hace es terminar el programa dando el comportamiento que pudimos apreciar acá en la ventanita. ¿Alguna pregunta? Pues estamos claros.
¿Dudas respecto a bucles controlados por bandera? ¿Ninguna? Ok, entonces con esto estaríamos concluyendo la parte de bucles controlados por bandera. Y con eso ya cumplimos con trabajar el bucle while utilizando contadores, utilizando banderas y utilizando centinelas. ¿Sí? Entonces ya ahorita nos tocaría un cambio de tema. No sé si tienen alguna pregunta respecto a todo eso que estuvimos viendo. ¿Ya se logran comprender, si no al 100%, un 85-90%, cómo es que funcionan los bucles? Eso sería lo que más me interesaría, el saber si se comprende ya en un buen porcentaje cómo funcionan los bucles. No sé si pudiesen escribir en el chat de 0 a 10 qué tanto se entienden. Siendo 0 no entiendo nada, y siendo 10, mire, yo debí haber estudiado sistemas. Muy bien. Entonces, pasemos. Todavía nos faltan 2 ciclos, mucha, entonces todavía hay chance en que le agarren el hilo, y siempre lo que no se logre entender o algo que ustedes tengan curiosidad, aprovechen a preguntarlo. Como les comentaba la vez pasada, miren, honestamente sí ya vamos atrasados con la planificación, pero los bucles suelen complicarse. Entonces es algo que no quisiera que pasara ahorita, y por eso le estoy dedicando un poco más de tiempo. Entonces, si hay dudas, aprovechen la pregunta. Había una pregunta que me pasé. Me preguntaban por qué no se inicializa meta alcanzada en true. Se le quita la negación al while y se le coloca false en el if, o por alguna razón se inicializa en false. Ok, la pregunta básicamente es ¿por qué lo estamos haciendo complicado si lo podemos hacer simple? Y con eso me refiero a que la pregunta es ¿por qué aquí lo estamos inicializando en false y aquí tenemos que hacer la negación para que esto funcione, en vez de colocar acá true? ¿Sí? Eliminar la negación y al momento que se alcance la meta volverlo false. ¿Sí? Esa es la pregunta que me hacían. Si lo hacemos de esta manera, va a funcionar, ¿de acuerdo? Va a ser exactamente lo mismo. Pongamos el mismo ejemplo, mi meta es 1000. La primera donación fue 100, la siguiente fue 50, la siguiente fue de 750 y la última fue de 500. Y es el mismísimo comportamiento. ¿Cuál fue la razón por la cual en la primer... Sí, totalmente. Es más fácil así, como dice ahí JC. ¿Qué onda, JC? ¿Cómo es? Como dice JC, o sea, sí es más fácil. Y creo que por ahí va la pregunta que me hacían, ¿va? Eh, la respuesta es que somos ingenieros, va mucha. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas sencillas y las podemos hacer difíciles? No, no es esa la respuesta, aunque pudiese pensar uno que esa es la respuesta. La razón es porque aquí les voy a sonar bien extraño mucho. Cuando ustedes programan, si logran contar una historia con el código que están escribiendo, entonces es más fácil de comprender. Por ejemplo, ¿cuál es la función de la variable meta alcanzada? O por el nombre que le pusimos, ¿qué es lo que nos da a entender? Que es una variable que nos va a decir si ya alcanzamos la meta o si no hemos alcanzado la meta. Por el nombre que tiene, o cuando yo le asigné ese nombre,
el contexto que le estaba dando dentro del programa era ese. El poder saber si ya había alcanzado la meta o si aún no había alcanzado la meta. ¿De acuerdo? Inicialmente la variable meta alcanzada estaba en false. ¿Por qué? Porque ¿será que cuando inicia el programa la meta ya fue alcanzada? No, no ha sido alcanzada. ¿Y cuál es el equivalente a un no? Es falso. ¿Sí? Entonces, por esa razón fue que lo escribí de esa manera, para tratar de darle contexto a las variables que estábamos colocando. ¿De acuerdo? Ahora, de esta forma, la segunda forma en que arreglamos ahorita los valores de la variable meta alcanzada también funciona. Y como decían un par de compañeros ahí, mire, así es más sencillo. Y está bien, lo pueden trabajar así, pero entonces a meta alcanzada, a manera que tenga sentido dentro de lo que está, dentro del contexto en el que está funcionando, le pudiésemos cambiar el nombre. Ya no para saber si la meta es alcanzada, y aquí les va a dar risa, pero es lo primero que se me ocurre, le pudiésemos poner meta o... Perdonen cómo voy a escribir esto. Se alcanzó meta. Ah, no, y esa tampoco va mucho. Puede ser meta sin alcanzar. Entonces, cuando inicia el programa, la meta está sin alcanzar, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? Entonces ahí sí tendrías, miren, y aquí es puro sentido de comprensión, como cuando leen, ¿va? No es de que en el programa vaya a ocurrir algo diferente, no. Entonces aquí lo único que estamos haciendo es colocarle el nombre a la variable a manera de que ese true que le estamos asignando al inicio tenga sentido. Entonces ya una vez habiendo cambiado el nombre de esto, ya cambia como que la historia, y por eso era que les decía al inicio que estamos contando. Porque entonces vamos a repetir esto mientras que la meta esté sin alcanzar. ¿Sí? Y si repetimos esto mientras la meta esté sin alcanzar, al momento que el acumulador de donaciones sea mayor que meta, entonces la meta va a dejar de ser una meta sin alcanzar, sino que ahora va a ser como que una meta alcanzada, va mucha. Y por eso se va a decir ahora que meta sin alcanzar es falso. En conclusión, y si no se entiende bien mi respuesta, me pueden decir, miren, no entendí mi rosca lo que dijo y busco otra forma de explicarlo. Es que lo había dejado inicialmente con el valor de falso por el nombre que le había puesto a la bandera y el contexto en el cual estaba haciendo que funcionara esa bandera. ¿Sí? Si ustedes lo hacen de esta forma o la forma anterior, no hay ningún problema. Es como a ustedes se les haga más intuitivo, como se sientan más cómodos. ¿De acuerdo? Ok. No sé si hay alguna otra duda. Todo bien, va. Entonces continuamos. Eh, Solamente para irles dando contexto de dónde nos encontramos y hacia dónde nos vamos a mover. Ah, perdón. Vean. Quiero... Ok. Únicamente para que todos estemos en línea.
¿Cuál es el tema que estamos viendo ahorita? Estamos viendo estructuras repetitivas. ¿Sí? Esto es parte de programación estructurada. Voy a ir bien atrás mucho. Programación estructurada, en donde dijimos que íbamos a poder utilizar tres tipos de estructuras. Estructuras secuenciales, que dijimos que eran los primeros programas que habíamos hecho en donde todo se ejecutaba en secuencia. Después vimos las estructuras selectivas, en donde estuvo el if, el if else, el switch, todo eso. Y ahora nos encontramos en el tercer tipo de estructura, que son estructuras repetitivas. ¿Sí? En las estructuras repetitivas dijimos que íbamos a trabajar con tres estructuras repetitivas. La primera iba a ser el while, la otra iba a ser el do while, y la otra iba a ser el for. ¿De acuerdo? Entonces estamos aquí y estamos viendo esto. Utilizando while aprendimos los conceptos de. Y digo que aprendimos los conceptos porque esos conceptos aplican para las otras dos instrucciones también. Aprendimos los bucles controlados por contador. Aprendimos los bucles controlados por centinelas. Y aprendimos los bucles controlados por bandera, que es lo que acabamos de terminar. Ok. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Entonces, antes de pasar a nuestro siguiente tema, que es el do while, vamos a ver un tema adicional que, ¿cómo les puedo decir? Es general para todos los bucles, que es la instrucción break. ¿De acuerdo? No recuerdo si aquí hay una figurita de estas. No. Déjenme ver. Solo para dejarlo así bonito. Entonces pongámosle un tamaño así descomunal. No creo que no va a funcionar mi idea mucho. Entonces es común a todos los ciclos, que es la instrucción break. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde nos encontramos ahorita. Vamos a hablar acerca de la instrucción break, que es una instrucción que nos va a servir para todas las instrucciones
con las que podemos representar estructuras repetitivas. ¿De acuerdo? ¿Me explico en dónde estamos? ¿Qué es lo que ya vimos y hacia dónde vamos? Sí, ok, buenísimo. Muy bien. Entonces, veamos. eh, ¿Qué es lo que dice la instrucción break? Ok. Dice que la instrucción o sentencia break, y aquí hace la especificación que es para bucles, se utiliza en algunas situaciones para realizar una terminación anormal del bucle. Va. Pensemos a qué se puede estar refiriendo con una terminación anormal. Cuando nosotros vemos la estructura de un bucle while, ¿en qué momento dijimos que iba a terminar? O sea, ¿en qué momento ya no se repetía? A ver, esa es pregunta de examen. ¿Quién se la sabe? ¿En qué momento ya no se repiten las instrucciones que están dentro del bucle while? Exactamente. Cuando la expresión, ¿sí?, del bucle da como resultado falso. Entonces, esa es una terminación normal. ¿Sí? La terminación normal es cuando la expresión da como resultado falso. Entonces, si esa es una terminación normal, ¿qué podríamos entender como terminación anormal? Vamos a decir que una terminación es anormal cuando el bucle finaliza sin que la expresión me dé como resultado falso. ¿Sí? Esa es una terminación anormal. ¿Y cómo nosotros podemos generar o cómo podemos indicarle a nuestro programa que el bucle termine de forma anormal? Lo vamos a hacer utilizando la sentencia break. Esa es su funcionalidad dentro de los bucles. Entonces, la funcionalidad de la sentencia break dentro de los bucles, y ojo que aquí estoy diciendo dentro, quiere decir que la sentencia break va a estar dentro del bloque de código en donde están las instrucciones que se están repitiendo. La vamos a poder finalizar utilizando esa instrucción. Y eso va a significar que no debemos de tener la expresión con un resultado falso, sino que lo vamos a poder terminar independientemente cuál sea el valor que tiene asignado la instrucción. Ok, hasta acá me explico, me doy a entender. ¿Hay algo que no muy? Va, pasemos al ejemplo, regularmente ahí es donde se ve mejor cómo es que funciona. Ok, entonces tenemos este ejemplo, que es un ejemplo de cómo funciona la sentencia break dentro de los bucles, y dice lo siguiente. Dice que escribamos un programa en C++, que en cuanto se ejecute, solicite una clave. La clave va a ser un número entero. Entonces, cuando se inicia el programa, nos tiene que pedir una clave. Y yo le voy a decir, va, mi superclave, que es un número entero, va a ser 1, 2, 3. Magnífico. Después de eso, se va a inicializar un bucle, el cual va a estar pidiendo que se ingrese la clave, que se ingrese una clave, ¿sí? Y va a seguir pidiendo una clave hasta que se ingrese la clave que se ingresó inicialmente. Por ejemplo, inicia el programa
pide que se ingrese la clave, yo ingreso la superclave de 123 y después empieza a pedir que se ingrese la clave anterior. Entonces, si yo ingreso 789, me vuelve a pedir la clave. Si ingreso 321, me vuelve a pedir la clave. Si ingreso 567, me vuelve a pedir la clave. Y si yo ingreso 123, entonces en ese momento se detiene la ejecución del programa. ¿Me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, hagamos el programa. Perdón, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí. Apaché un botón por aquí, lo sabía así. Se había ocurrido algo. Vamos con esto. Veamos entonces cómo lo podemos construir. Dice que inicialmente debo de solicitar la clave. Ok. Pongamos ingrese la clave del programa. Punto y coma, hacemos un cin y le vamos a llamar a la variable que va a recibir esa clave, clave, que originé. Y el programa nos da la restricción que sea un número entero, entonces su tipo de dato va a ser entero y la clave igual a 0. Perfecto. Ahora, vamos a iniciar nuestro bucle. Vamos a decir que miren qué interesante la vamos a hacer. ¿Se recuerdan qué son los bucles infinitos? ¿Qué son los bucles infinitos? Exactamente. ¿Y esos cuándo se generan? ¿O cómo es que existen? ¿Qué es lo que ocurre en su estructura que existen? Ah, pues, Luis Pablo, mano, vos estás así, pero ya listo para el examen. Excelente. Entonces, si yo hago esto, while true, ¿qué estoy haciendo? Creando un bucle infinito. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a crear un bucle infinito. Ahora, dentro de ese bucle infinito, vamos a pedir que se ingrese la clave. Ingrese la clave para detener el programa. Dos puntos. Y vamos a hacer la lectura de esa clave en una variable que se llame clave usuario. Y clave usuario va a ser una variable entera también. Inicializada a 0. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. El chiste es que si la clave que ingresa el usuario es igual a la clave que se ingresó al inicio del programa, entonces se detenga el programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces sería, si clave es igual a clave usuario, entonces tengo que hacer ¿qué? Tengo que detener el bucle. Magnífico. Ahora el asunto es el siguiente. Yo acá tengo un bucle infinito, porque su expresión siempre me va a dar como resultado verdadero. ¿Cómo hago entonces para detener un bucle infinito? Acabamos de aprender que existe una instrucción que se llama break, que me sirve para detener un bucle de forma anormal. ¿Y cómo definimos anormal previamente? Definimos anormal cuando se detiene no en función del valor que da como resultado la expresión del bucle,
sino que se detiene por medio de la instrucción break. Esa es una finalización anormal. Entonces hagamos una finalización anormal. Finalización anormal del bucle utilizando la sentencia break. ¿Y qué tan complicado es hacer el uso del break? Escribo la palabra break. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Miremoslo. Ingrese la clave del programa. Ok, dijimos que nuestra superclave iba a ser 1, 2, 3. Ahora dice que ingresemos la clave para detener el programa. Ah, se me olvidó la clave. Tal vez es 987. No, me la volvió a pedir. ¿Es 456? No, me la volvió a pedir. ¿Es 321? No, me la volvió a pedir. Ah, ya me acordé. Es la 123. ¿Y qué ocurrió? Se detuvo el programa. ¿Por qué? Porque cuando yo ingresé el valor de 123, le fue asignado a clave usuario, acá en la línea 24. Entonces siguió avanzando y en la línea 26 hizo la validación del if y verificó si la clave, que es el valor que se ingresó inicialmente, era igual a la clave que ingresó el usuario. Y en efecto, la clave que se ingresó inicialmente es igual a la clave que acababa de ingresar el usuario. Entonces esto dio como resultado verdadero. Y como dio resultado verdadero, entonces ingresó a este bloque de código. ¿Y qué se encontró dentro de ese bloque de código? La sentencia break. ¿Y para qué acabamos de aprender que sirve la sentencia break? Para detener la ejecución de un bucle. ¿Sí? Entonces con este break yo hice que se detuviera este bucle infinito. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas o comentarios? ¿Sí se entendió para qué sirve el break? ¿No se entendió? Sí, ok. ¿Creen que es necesario otro ejemplo de break? La verdad yo lo veo como una sentencia bien sencilla de utilizar. Ok, los demás compañeros. No. Buenísimo. Igual más adelante vamos a seguir utilizando el break. Ah, como comentario del break ya no asociado a bucles. Sí, aquí voy a hacer un super paréntesis. ¿Se recuerdan que el break lo utilizábamos también en la instrucción del switch? ¿Y para qué servía ese? ¿Qué funcionalidad platicamos en ese momento que tenía el break? De indicar el final de un caso. ¿Sí? Entonces, cuando se encontraba el break, lo que hacía era terminar esa instrucción. Entonces, acá dentro del bucle, esencialmente está haciendo lo mismo. ¿Sí? Y así es como funciona. Eh, entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, quedémonos hasta ahí por el día de hoy. Hoy terminamos de ver entonces los bucles controlados eh, por bandera. Vimos la instrucción break y ahorita nos tocaría empezar ya con la instrucción do while, pero prefiero empezarla en la siguiente clase. ¿Sí? Así no la dejamos a medias y lo agarramos de una vez de lleno, con los ejemplos y todos. Sí, cabal. Entonces, detengámonos aquí y continuamos el día martes, siempre a la misma hora, y les comparto por ahí el enlace.